Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Agradecidos a nuestro Padre Eterno por permitirnos una mañana más compartir de su santa palabra con cada uno de ustedes, pidiéndole la presencia del Espíritu de su unigénito Hijo, y que su Santo Espíritu pueda estar en nuestros corazones, nos inspire con sabiduría y entendimiento. El tema de hoy se titula He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 15, versos 23 y 24, que dicen: Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo menor, que pidió a su padre que le diera su porción de la herencia, deseaba separar sus intereses de los de su padre y manejar su parte según su propia inclinación. El padre aceptó esta petición y el hijo egoístamente se apartó de él, a fin de no sentirse molesto con sus consejos y reproches. Pensaba que sería muy feliz cuando pudiera emplear su parte de la herencia de acuerdo con su propio placer, sin sentirse coartado por las advertencias o las restricciones. El hijo egoísta fortaleció su espíritu rebelde y ególatra con la idea de que le pertenecía una parte de la propiedad del autor de sus días. Exigió esa parte cuando en justicia no podía pedir nada ni debiera haber recibido nada. Después que el egoísta hubo recibido el tesoro del cual era tan indigno, se alejó como si hasta quisiera olvidarse de que tenía padre. Despreció la restricción y se decidió plenamente a obtener el placer del modo y de la manera que mejor le pareciese. Después de haber gastado en sus complacencias pecaminosas todo lo que su padre le diera, se produjo una hambruna en el país, y se sintió aferrado por la necesidad. Entonces comenzó a lamentarse por su conducta pecaminosa y sus placeres extravagantes, porque se encontraba desprovisto de todo y necesitaba los medios que había dilapidado. Se vio obligado a descender de su vida de satisfacciones pecaminosas al oficio degradante de porquerizo. Después de haber caído hasta el fondo, pensó en la amabilidad y bondad paternas. Entonces sintió la necesidad de un padre. Por su propia culpa se encontraba sin amigos y sufriendo privaciones. Su desobediencia y pecado habían dado como consecuencia que se encontrara ahora separado de su progenitor. Pensó en los privilegios y bondades que los jornaleros de éste gozaban libremente, mientras él, que se había alejado de la casa de su padre, perecía de hambre. Humillado por la adversidad, decidió volver a él y confesar humildemente su falta. Era un pordiosero que carecía de ropas confortables y aún decentes. Estaba arruinado por causa de las privaciones y lánguido por el hambre. Cuando se encontraba a cierta distancia de su hogar, su padre vio al vagabundo decaído, y lo primero que hizo fue pensar en aquel hijo rebelde que le abandonara años antes para entregarse a una vida de pecado sin restricción. Sus sentimientos paternos se conmovieron. A pesar de todas las señales de degradación, discernió su propia imagen en el hijo. No esperó a que éste recorriera toda la distancia, sino que se apresuró a ir a su encuentro. No le dirigió reproches, sino que, con la más tierna compasión y piedad por el hecho de que a causa de su propia conducta pecaminosa se había atraído tantos sufrimientos, se apresuró a darle pruebas de su amor y de su perdón. A pesar de que su hijo estaba demacrado y su rostro indicaba claramente la vida disoluta que había llevado, a pesar de venir cubierto con los andrajos de un pordiosero y con los pies desnudos, sucios por el polvo del camino, el padre sintió la más profunda piedad cuando éste cayó postrado humildemente delante de él.
No se contuvo en su dignidad, no fue exigente, no desplegó ante él la conducta errónea y pecaminosa del pasado para hacerle sentir cuánto había caído. Lo levantó y lo besó. Estrechó a su hijo rebelde contra su corazón y envolvió en su propia rica túnica su cuerpo casi desnudo. Lo abrazó contra su pecho con tanto calor y manifestó tanta piedad que si alguna vez el hijo había dudado de la bondad y amor de su padre, no podía seguir haciendo. Si era consciente de su pecado cuando decidió regresar a la casa del autor de sus días, tuvo una sensación aún más profunda de su ingrata conducta cuando se le recibió de esta manera. Su corazón, ya vencido, se quebrantó ahora debido a que comprendía que había contristado el amor de ese padre. El hijo penitente y tembloroso, que había temido mucho que se lo repudiara, no estaba preparado para tal recibimiento. Sabía que no lo merecía, y de este modo reconoció el pecado que cometiera al abandonar a su padre. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Solo pedía que se le aceptara como jornalero, pero el padre pidió a sus siervos que le dieran señales especiales de respeto y que le vistieran como si siempre hubiese sido su propio hijo obediente. Esta parábola fue dada por el Mesías para representar la manera en que nuestro Padre Celestial recibe a los errantes y arrepentidos. El Padre es aquel contra el cual se ha pecado. Sin embargo, en la compasión de su alma, lleno de piedad y perdón, se encuentra con el pródigo y le revela la gran alegría que significa para él que su hijo, a quien creía muerto a todo afecto filial, haya llegado a ser sensible a su gran pecado y negligencia, y haya vuelto a su Padre, apreciando su amor y reconociendo sus requerimientos. Sabe que el hijo, aquel que se había entregado a una vida de pecado y que ahora está arrepentido, necesita de su piedad y amor. Ha sufrido, ha sentido su necesidad y viene hacia su Padre confiando en que es el único que puede suplir su gran necesidad. El regreso del hijo pródigo fue fuente de la mayor alegría. Las quejas del hijo mayor eran naturales pero incorrectas. Sin embargo, esa es frecuentemente la actitud que asumen mutuamente los hermanos. Se esfuerzan demasiado por hacer notar dónde han errado a los que se encuentran en el error y por recordarles siempre sus equivocaciones. Los que han errado necesitan piedad, ayuda, simpatía. Sufren y con frecuencia están abatidos y desalentados. Necesitan sobre todo un amplio perdón. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.